Ejemplo. Si f es la función 6x más 2 entre 1 menos 5x y g de x es la función 1 más 3x entre 1 más 5x. Entonces nos piden calcular f menos g y su dominio. Y también podemos calcular f entre g y su dominio. Una vez f por g. F por g y también su dominio. Bueno, entonces, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, si queremos calcular f menos g, pues la regla es simplemente réstalas. Como son expresiones matemáticas, algebraicas algunas, pues simplemente podemos hacer la resta, así como está indicado aquí. Entonces, solución. Complemento elemental. F menos g es igual a f de x menos g de x. Y esto es, f de x es 6x más 2 entre 1 menos 5x. Luego, pues, vamos a escribir la operación que nos están pidiendo, que es resta, y enseguida debes de escribir la g de x. Entonces, es 1 más 3x entre 1 más 5x. Esto sería en inicio la resta, pero pues hay que realizar esta resta algebraica. Entonces, f menos g, si nosotros realizamos esta resta, tenemos que obtener un común denominador. Ay, aquí me faltó la x. Y el común denominador para esta resta, ¿cuál sería o cuál es? ¿El producto de ambos denominadores? Así es. Entonces, pues escribimos el producto. Y arriba, ¿qué ponemos? ¿La resta entre f de x y g de x? ¿Me pueden dictar qué ponemos arriba? 6x más 2. No.
Si ustedes quieren restar 2/3 menos 4/5, el común denominador es el producto, ¿no? 15. ¿Y arriba qué pone? Sí, multiplicamos los denominadores por los numeradores. Ajá. Entonces, arriba qué ponemos aquí, ¿qué sería? Sí. 10 menos 12, ¿no? Y ya les quedan los quinceavos. Bueno, la idea es la misma. O sea, es 10 porque es el producto de este con este. O sea, los rojos se multiplican. Ajá. Los rojos con los rojos se multiplican. Luego acomodan el signo de la operación que están resolviendo y azules con azul. Es un producto cruzado, ¿no? Bueno, lo que hacen con los números se aplica con estas fracciones algebraicas. Entonces, ¿qué debemos de multiplicar aquí? Entonces sería 30x más 2. 30x cuadrada más 2. ¿No? Muy bien. ¿Sí, no? ¿Nada más? No, eso, 30x cuadrada más 2 menos... Más 2. Ajá. Y luego. A eso le restamos... No. A ver. ¿No ¿Y ya? será mejor ¿Ese es dejarlo el en producto? Ese sería, por decirlo, el producto de los rojos. Si es que también pintara de Bueno, rojos los... está incompleto. O sea, otra vez sí, es la misma idea. Es la misma idea. Los rojos se multiplican. Ajá. Es un producto cruzado. Pero está incompleto. Si no estoy mal, quedaría 30x cuadrada más 16x más 2. Sería 2. No, está bien. 16x más 2. Ándale. Entonces faltaba el 16x. Muy bien. Luego es correcto. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora maestra. sigue este signo menos y ya tendrían que poner el producto de los azules. Y el producto de los azules, ¿qué les queda? Menos 15x cuadrada menos 2x más 1. Más 1. A ver. Bueno, no tomando en cuenta el menos. O sea, de la fórmula. El producto. A ver, aquí vamos a hacer un análisis. Si tú multiplicas menos 5x por más 3x, ¿qué te queda? Menos 15 al cuadrado, ¿no? Menos 15 al cuadrado. Pero por menos, o sea, aquí a lo que voy es que hay que cuidar los signos. Es que también no le había pasado eso, pero sí. Entonces, sería menos 15 al cuadrado. Por este signo, ¿qué te queda? Más 15. Más Más 15. 15. Ajá. Y luego es menos 5 por 1, menos 5. Y 1 por 3x, 3x. Entonces tienes menos 5 más 3x es menos 2x. Pero otra vez, todos estos términos se van a multiplicar por este menos. Entonces en realidad aquí es más. Y al final 1 por 1 pues es 1. Por el menos, este 1 sí está bien. A ver, chéquenlo todos. Sí, profesora. Aquí la responsabilidad de las notas es de todos, ¿eh? Y ya, unos están de acuerdo y otros no vuelvo a revisar. Sí, sí estamos en lo correcto. Positivo, positivo, negativo. Ok. Entonces, aquí esta parte del signo menos, pues hay que cuidarla, no, que no se nos olvide. Y al final, ya simplificamos. Tienen 30 más los 15x cuadrada, les queda 45x al cuadrado. 16
más 2x más 18x y más 1. Y abajo, si uno multiplica, y bueno, yo creo que ya debe de haber algunos o algunas de ustedes que ya identificaron cuánto vale este producto. Estos son un producto de binomios conjugados y por lo tanto, pues al ser binomios conjugados, el producto es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto último que escribimos ya es nuestro resultado de f menos g. Es una nueva función. Esta es la función resta. Entonces, f menos g va a ser igual a esta fracción. Ya contestamos pues un inciso, ¿verdad? Ya tenemos f menos g. Faltaría obtener el dominio. Entonces, el dominio, oh Dios mío. El dominio de f menos g, intersección de los dominios. Entonces, esto nos lleva a lo que ya habíamos estudiado, que es dominio de funciones. Y pues aquí en su pantalla en gris se alcanza a ver la función f y la g. ¿Cuál es el dominio de f? A ver. Isaac, ¿cuál es el dominio de f? Isaac, ¿sí está ahí? ¿Cuál Isaac? Isaac Alejandro. Alejandro Cepeda. Abraham, a ver, Abraham. Yo, profesora López Valdés. Sí, ¿también hay dos Abraham? Creo que sí, no sé bien. No, solo está usted. Ah, bueno, es que en otra clase sí hay otro Abraham. Ay, pero no, este es mate. Entonces, Abraham, platícanos, ¿cuál es el dominio de f y cuál es el dominio de g? Ya me estoy adelantando para escribir el resultado. ¿No? Ay. Creo que no, profesora. Ay, ya les voy a bajar puntos, oigan. ¿Puedo Eh, participar? A ver, Brian. Bueno, el del primero sería menos infinito a un quinto, unión un quinto a infinito. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Podemos escribirlo como los reales menos un quinto, ¿no? Sí. Sí. Y el otro, el dominio de G. Sería un quinto positivo. Ese que escribió en F es el de G, profa. Los reales Ajá. menos un quinto. Ok. Muy bien. Y entonces este es el dominio de F, que es la primera, exacto. Tienen razón. Y acá sí es menos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a intersectarlos. Vamos a intersectar al dominio de F con el dominio de G.
¿Qué es la intersección? Yo recuerdo que ustedes ya llevaron matemáticas discretas y todo el primer parcial pues es de operaciones entre conjuntos. Entonces, pues aquí es donde tenemos que aplicar esos temas que estudiaron en mate discretas. ¿Cuál es la intersección? Cuando elementos de un conjunto le pertenecen a elementos de otro conjunto. Son los términos que comparten o que tienen en común, pero no pedí la definición, sino que en este caso, ¿cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuál es? ¿No se puede escribir así, profa? Como en los dominios y hacemos el símbolo de intersección. Entre ellos, ¿no va? No, porque no me está diciendo los elementos, solo me está indicando qué operación es la que tiene que aplicar. Ajá. A ver, intersección entre conjuntos. A lo mejor ya recuerdan este diagrama, ¿no? Si el conjunto A lo representan con este circulito u óvalo y el B con el de la derecha. Entonces la intersección son los elementos que comparten A y B, o sea, los que tienen en común. Entonces, aplicando, por ejemplo, en esta imagen, el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El conjunto B es 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué elementos tienen en común? ¿Qué números están tanto en A como en B? El 2, el 4 y el 6. Ah, esos son los que están en la intersección. Son los números que pertenecen a A y a B. Están en ambos. Entonces, esa es la idea que deben de aplicar para encontrar la intersección. ¿Qué números están aquí? No sería Que de, también es... Ajá, dígame. de menos infinito a menos un quinto, unión menos un quinto a un quinto, unión un quinto a infinito. Exacto. Okay. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Bueno. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, esto es menos infinito. ¿Dónde está? Aquí. Menos infinito, coma, menos un quinto. Unión. ¿Qué es esto? Menos un quinto. Coma, un quinto. Unión. Un quinto. Coma. Esa sería la intersección. Bueno, este dominio lo calculamos para F menos G, pero si ustedes revisan las definiciones que usamos, es el mismo en todas las operaciones, o sea, menos en la división. O sea, es el mismo en suma, resta y multiplicación. Bueno, entonces ya tenemos la resta, falta el producto. Y nos piden el dominio, pero el dominio pues va a ser en este caso el mismo que la resta. Entonces primero fue resta de funciones. ¿Comentarios, dudas? ¿Ninguna? Hasta No, ahí, pues ya profesora. nada más, si nos pidieran en un ejercicio, por ejemplo, calcular estas tres, ¿cómo se llaman?
operaciones, por ejemplo, suma, resta y multiplicación, y ya tenemos el dominio de una, ya le ponemos el mismo en todas, ¿no, profa? De estas tres operaciones, sí. Ah, ok. Porque para la división, recuerden que no es, se le restan los valores donde la función que está en el denominador se anula. Ya ven que pues hemos platicado que no está definida la división entre cero. Entonces otra vez aquí aparece. En todo lo que, cuando haya una división, hay que cuidar siempre que no dividamos entre cero. Si no lo hacemos, eso es como un error grave. Bueno, f por g. Entonces, esto es f de x. F de x por g de x. Y sustituyendo, pues es una resta de fracciones. Otra vez hay que usar álgebra. Recordar cómo, así como multiplicaban sus fracciones de números aritméticas, así como multiplicaban numerador por numerador y denominador por denominador, es lo mismo, o sea, no cambia. Entonces, aquí otra vez su respuesta, pues va a ser 6x más 2 por 1 más 3x, y tienen que hacer el producto. El producto de los denominadores, pues ya lo conocemos. Es 1 menos 25x al cuadrado. Y el de los numeradores, ¿cuánto les da? ¿18x² más 6x más 2? Uh-huh. 6x Más 2. Más 2, sí. ¿No es más 12x? Es más 2. Exacto, muy bien. Perfecto. Exacto. Muy bien, es correcto. Más 12x. Entonces, pues, esta sería la respuesta. Y ya el dominio también ya lo tenemos, ¿no? Pues vamos a copiarlo nada más y ya lo ponemos. Solamente le vamos a hacer el cambio de, que ahora, en lugar de ser la resta, ese es el producto. Complemento. Entonces aquí solo hay que Maestra, hacer. Ajá. y si quisiera expresar el dominio como lo tenemos en la parte de abajo, aquí igual como tiene de números reales menos un quinto, solo se pondría un quinto y coma, bueno, menos un quinto y coma un quinto negativo, sí, menos un quinto y coma un quinto. Llaves y comas, porque luego esa parte no la, como que la descuidan. Aquí es Sí. producto, ¿verdad? Aquí vamos a poner puntito. Y pues ya es lo mismo. Ok, gracias. Sí, nada más quería quedar claro. Sí. Bueno, entonces la última operación es la división. La división.
Profesora, dice un compañero que se le fue el internet un momento y que lo sacó del Teams, que si lo puede admitir otra vez, por favor. Ah, sí. Y qué raro que no suene. Cuando alguien quiere ingresar, se oye. Pero ahora no se escuchó. Creo que ya, ¿eh? Gracias. ¿Están de acuerdo que la segunda manera de expresar el dominio es equivalente a la primera? Sí. Sí, profesora. Bueno. Y nosotros también lo podemos expresar así, profa. Para aquí sí funciona. Para cuando tienes que quitar un valor. O sea, es muy práctico porque solo quitas un punto. Pero cuando tienes que quitar un intervalo, pues ahí ya no les fue a funcionar. Pero ambas son correctas. Es lo mismo, sí. Entonces vamos con la división de funciones. Ok. Aquí el orden no es lo mismo, espero que sea claro que no es lo mismo escribir F sobre G que G entre F, ¿no? O sea, la división va a cambiar. En este caso les están pidiendo F entre G. Y bueno, la sustituyen así como aparece, como les pidan en su ejercicio. Van a poner en este caso, en el numerador, la función f de x y en el denominador, la de g de x, ¿no? Y entonces, pues tiene una división de fracciones. Y entonces, en aritmética, ¿qué hacían cuando tenían una división de este tipo? Sándwich. ¿En qué les quedaba? Vamos a escribirlo para que vean que no hay mucho que... Se van a cancelar un paréntesis, ¿no? Extremos por... no son iguales. Miento. Sí. Extremos por extremos va arriba, es 6x más 2. Se va a multiplicar por 1 más 5x. Y abajo, medios por medios, 1 más 3. Bueno, si hay una cancelación, a ver si la revisan. ¿Quiénes se pueden cancelar? ¿Quiénes? ¿Se cancela 1 más 5x con 1 menos 5x? No, ese no, porque no son exactamente iguales. Tienen que ser exactamente lo mismo. Es el 6x más 2 y el 1 más 3x. Ajá, se factoriza. Entonces, si aquí factorizan un 2, les queda 3x más 1, ¿no? Sí. Y abajo pues tienen 1 más 3x por 1 menos 5x. Y ya, pues, algunos de sus compañeros, como Abraham, ya identificó, bueno, cuáles son los que son exactamente los mismos.
tienen que ser igualitos. Si no, no pueden cancelar términos. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues solo quedó 2 por 1 más 5x y 1 menos 5x. Aquí, en este término, y falla un signo. O no es que falle, o sea, hay un signo diferente. Y por ese signo ya no es posible cancelarlo. Entonces, f entre g, pues va a ser 2 más 10x entre 1 menos 5x. Sí, profesora. Ok, y entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Recuerden que el dominio dice, en el caso de la división. Pues queda igual, profesora. O sea, partimos del mismo conjunto. Ajá, partimos del mismo conjunto. Ah, pero aquí no me deja poner imágenes. Ya me acordé. Okay. O sea, DF intersectado con DG. Pero además, le tienes que quitar unos valores. Son los valores donde la función del denominador es igual a 0. Entonces, ¿cuál es? Un quinto, ¿no? X es igual a un quinto. Y ese ya se lo quitamos, ¿verdad? Sí. Sí, por eso. Da de casualidad que sean lo mismo, pero no siempre es así. Ok, entonces, pues vamos a copiar nuestro resultado y ya solo hacemos ese cambio de la operación. Bueno, aquí hay que hacer otro cambio. Aquí le quitamos, bueno, le agregamos la otra parte que falta, tal es que todas las X que pertenecen a este conjunto, hay que quitárselo. Ajá, coma, tal que G de X es igual a 0. Y resulta que pues es el mismo conjunto en este caso. Bueno, estas operaciones se pueden definir para cualquier tipo de funciones. Puede ser una irracional, puede ser, es decir, una función con raíz cuadrada, o puede ser funciones trigonométricas, pueden ser funciones exponenciales, logarítmicas. O sea, las operaciones entre funciones se aplican entre funciones de cualquier tipo. Bueno, además de estas operaciones, además de estas 4 operaciones básicas,
existe una quinta operación entre funciones que se llama la composición. Y es un concepto que ustedes ya conocen. A lo mejor el nombre no sabían que se llamaba así. Pero cuando ustedes le dan un valor a X en una función y lo evalúan en la función, eso que hacen de sustituir y hacer las operaciones es lo mismo que vamos a hacer aquí en la operación composición. Entonces, nuestra siguiente operación es composición de funciones. Entonces, si tenemos dos funciones, f y g, cada uno con su respectivo dominio, cada una. Dominio de f. Dominio de g. Entonces, f y es como un circulito, una O, que está en medio de las dos funciones. Esto se lee como f compuesto con g. Ahora, ¿cómo se define? Esto es a la primera, o sea, leyendo de izquierda a derecha, la primera función, es decir, la f, se va a evaluar en g de x. Y su dominio y el dominio de f compuesto con g son todas las x que pertenecen al dominio de g, tales que g en x pertenezca al dominio de f. O sea, aquí ya no es la definición que vimos en las operaciones anteriores, aquí ya es otra definición muy diferente. De manera similar podemos obtener la operación G compuesta con F, ¿no? O sea, se aplica una idea exactamente igual, ¿no? Si ahora queremos la composición de G compuesta con F, pues significa que G, la primera función, se va a evaluar en la función F. Esto significa que el dominio de G compuesta con F son todas las X en el dominio de F. Tales que F de X pertenece al dominio de G. Y vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo.
Entonces, solución. Vamos a calcular primero F compuesta con G. F es la raíz cuadrada de 3x más 5 y g de x, que es igual a 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 5. Y queremos obtener F compuesta con G. Entonces, leyendo de izquierda a derecha, significa que en F ustedes van a evaluar a G de X. Ajá. ¿Está claro esta expresión? Lo último que escribí. ¿Está claro qué significa? Sí, profesor. No? Significa que en la función F, donde tú veas a la X, vas a poner a la función G de X. Entonces vamos a hacer eso. 3. Y como aquí hay una X, pues tú vas a evaluar G de X. Entonces aquí debes de poner G de X. Bueno, pero tiene que ir en la raíz. Y luego sigue más una constante. Eso no depende de X, entonces se suma la constante. Entonces aquí van a sustituir en el siguiente paso la función G de X. Entonces les queda 3, abren un paréntesis. ¿Por qué vamos a abrir un paréntesis? Porque el 3 multiplica a toda la G de X, a cada uno de estos elementos de G de X. Entonces, pues para no cometer errores, lo escribimos entre paréntesis. Y entonces continuamos. ¿Y qué les quedaría? 6x a la cuarta menos 12x al cuadrado 6x más 15. Ajá. X al cuadrado. Más 15. Muy bien. Más 15. ¿Qué más? Más 5. Más 5. ¿No? O sea, está el 3 por 5, que les da 15. Aquí está. Y al final todo hay que sumarle un 5. Entonces el 15 más el 5 les da 20, ¿no? Sí, así es, profesora. Bueno. Entonces esto va a ser nuestra función composición. Y pues ya
Vamos a calcular antes de calcular el dominio. La otra composición. Entonces, ahora sigue, no, falta este, pero primero calculamos G compuesto con F. A ver. Axel, ¿cómo queda G compuesto con F? Primero, ¿qué sería? ¿Cuál Axel? Ay. Pues yo solo vi Sí, somos 3, Axel, creo. Axel, Adrián. Ay, de veras hay Sí, 3 Axel. yo. Ok. Ok, entonces, ¿cómo que Axel, Adrián? Sí. ¿Cómo quedaría la composición? Le escribo la regla, es G y lo vas a evaluar en F de X. Pues Entonces, quedaría 2 por la raíz de 3x más 5 elevado al cuadrado. a la cuarta. No, sí, a la cuarta, perdón. Menos 4. Otra vez la raíz cuadrada de 3x elevado ahora sí al cuadrado más 5. Muy bien. Hasta ahí ya hizo la sustitución. Ya el paso que sigue, pues, es hacer las operaciones. Muy bien, Axel. Entonces, 2 por cuánto se va a multiplicar. Si elevamos a la cuarta, ¿cuánto es? Quedaría como 9x cuadrada más 18x más 9. Bueno, todo eso multiplicado por 2. Ajá, esta raíz a la cuarta es un binomio al cuadrado. Muy bien. 9x al cuadrado, ¿qué más? Más 18x. Más 18x o 16. Ah, me equivoqué, creo que sí es 16. Es que es el doble producto del primer. Ah, entonces es 30. Sí, Porque sí, es sí. 2 veces esto. 30 sería 30x más 25. Ok. Más 30x más 25 y todo por 2. Luego sigue menos 4 por cuánto? 3x más 5. A 5. Entonces aquí hay que hacer los productos y al final sumar o restar, dependiendo del caso. Entonces, pues queda 18. Bueno, sí, sí se me escucha. Se Sí, descargó mi laptop y ya me tuve que desconectar, se desconectó. aquí no se preocupe. Está muy bien. Y ahorita ya estamos escribiendo la función. Ah, ok, ok. Es 18x cuadrada más ¿cuánto? 60x. 50, ¿no? Sí. Y luego el otro producto les queda menos 12x menos 20. Y este más 5, pues ya está ahí como término constante. Entonces, el siguiente paso es simplificar. ¿Qué les queda? 18x cuadrada 48x. más 48x.
Más 48X. Muy bien. Más 35. Muy bien. Entonces, esta sería nuestra respuesta de la composición FG compuesta con F. Entonces, vamos ahora por los dominios. Dominio de F. ¿Mande? Este documento nos los va a proporcionar, ¿verdad? Es que veo que es mucho y no he anotado todo. Sí, pues va en el documento que se está como extendiendo, ¿no? Cada clase. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, vamos ahora a obtener el dominio de F compuesta con G. Entonces, el dominio de F compuesta con G, nuevamente necesitamos tener el dominio de cada una de las funciones. Porque si lo revisamos, por ejemplo, para F compuesta con G, partimos del dominio de G. Y se verifica con el dominio de F. Aquí no es la intersección, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es sacar el dominio de cada una de F y de G y después se hace como, pues sí, la composición. Porque lo que tiene que ser seguro es que toda X que esté en el dominio de la composición, cuando se evalúa en G de X, pertenezca al dominio de F. Si hay una X, a ver, déjenme ver si el diagrama. Ya no me acuerdo cómo se usa. Entonces, estamos calculando F compuesta con G. F compuesta, ¿dónde están los símbolos? Aquí está. Creo que es este. Ah, no es este. Es este. Entonces, este son todas las X que pertenecen acá está el símbolo, al dominio de G. Al dominio de G
partimos de aquí. O sea, son todas todos los elementos X del dominio de G. Pero esas X deben de cumplir una condición. Que cuando se evalúen en G, pertenezcan al dominio de F. Si no pertenecen, no pueden estar en el dominio de la composición. Ahí no se ve. Entonces, en realidad lo que tenemos al inicio este óvalo lo que está representando es el dominio de F. Aquí aquí vamos a tener diferentes valores de X y los van a evaluar en la función G. Cuando ya lo evalúes en G, eso se vuelve su imagen. Y esa imagen, que también es un número real, debe de estar en el dominio de la segunda función, de F. No sé si me estoy explicando. ¿Jóvenes? ¿Puede repetir otra vez? Sí. Sí. Vamos, déjame, a ver, aquí es dominio de F. Es el rango de F. Ok. Entonces, déjenme compartir el escritorio. Ay, ¿dónde está el apunte? Estamos con F compuesta con G. Entonces estamos con F compuesta con G, lo que tenemos aquí. Entonces, en el dominio de la composición, en el dominio de F compuesta con G, partimos del dominio de G. Que en este caso, ¿cuál es el dominio de G, jóvenes? Ahí Menos están las dos. infinito. Es todos los reales. Ajá, ¿Por todos qué? los reales. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una correcto. función lineal. Entonces, el dominio de G son todos los reales. Y la razón es porque, bueno, ya lo dijo su compañero muy bien, dijo, pues es que G es una función polinomial
Y por lo tanto, aquí la voy a escribir, pues su dominio son todos los reales. Esa es la regla. Ajá. Ujú. Entonces, aquí están todos los reales. Entonces, cada que ustedes tomen un número real y lo evalúen en la función, tienen que verificar que ese número esté ahora en el dominio de f. O sea, aquí es cuando están verificando, cuando tienen g de x, es cuando le están tomando un valor del dominio de g y lo están evaluando en la función. Por ejemplo, si tomamos el valor, como estos son todos los reales, aquí viven todos los números reales, de menos infinito a infinito, pues en particular podemos tomar el 0. Cuando evalúen a 0, cuando x tome el valor de 0, g de x, pues va a ser 5, ¿no? Cuando Sí. x sea 0. Entonces, este 5, este g de 0, deben de verificar que esté en el dominio de f. Si no está en el dominio de f, pues ese valor x se va a quitar del dominio de la composición. Entonces, vamos ya para concluir esta respuesta, necesitamos el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? Bueno, yo lo obtuve y según dice que es corchete menos 5 tercios a infinito. No sé si sus compañeros estén de acuerdo. A mí me dio lo mismo. A ver, entonces, ¿dónde están las operaciones? Aquí, ¿dónde está? Acá está. 5 tercios. Me dio lo mismo. Ok, muy bien. 5 tercios, coma. Infinito. Ay, 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 ay. Estamos... Acá está el infinito. Paréntesis. Entonces, lo único que debemos de verificar es que todas las imágenes directas de la G caigan en este conjunto. Si hay una imagen de la G que no cae en este conjunto, entonces no está en el dominio de la composición. ¿Sí me explico? Sí, profa. ¿Y cuáles Sí, son? Serían todos los que vienen de menos infinito hasta 5 tercios, ¿no? Ajá, aquellos X cuya imagen sea, como ya dijo su compañero, de menos infinito a menos 5 tercios abierto, esos valores, si hay un valor de X cuya imagen directa sea uno de esos números, entonces hay que quitarlo. Y la pregunta es entonces, ¿qué valores son? ¿Qué podemos hacer para obtener esos valores? Esta es una pregunta que el estudiante, pues, si tiene muy claro, o sea, si tiene claro el concepto de función, puede obtener esos valores. ¿Qué valores son? A ver. Ahí no es cuando se agarran intervalos de prueba. ¿O me confundí? No, pues es que el intervalo de prueba no, no te va a dar mucha información. A ver, les voy a presentar una gráfica y a ver si ustedes me dicen si eso sirve de algo o no sirve de nada. Está abriendo la aplicación. Un momento.
función. Ah, y ahorita están viendo el escritorio, entonces van a ver la gráfica. Ay, Dios mío, qué relajo. Es y igual a 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 5. A ver, ay, ves todo esto. Mal escrito. Menos otra vez. Menos 4x al cuadrado más 5. Okay, ahí está la gráfica de esta función. Y el dominio de esta función son todos los reales. Pero la gráfica a ustedes les está dando también el conjunto de imágenes. ¿Qué imágenes no pueden tomar los valores de X? ¿Qué valor de imagen directa no pueden tomar? Ya me habían dicho. Eran los que venían de menos infinito, ¿no? Hasta el tope. Menos 2. Menos 2. Menos 5 tercios es como menos 1.666, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de la g de x. ¿Algún valor de su dominio tiene valor de menos 2? ¿En la de g de x? Ajá, aquí grafiqué g de x, vean, es la misma. Es 2x a la cuarta menos 4x cuadrada más 5. O sea, aquí lo que ustedes están viendo es la gráfica de la de g de x. Y está diciendo que si algún valor de entrada tiene valor de menos 2. De menos 2 de salida. Ah, no. ¿No? ¿Y entonces eso qué significa? Que sí entra, ¿no? ¿Y cuál es el dominio de f compuesto con g? Por ejemplo, cuando x vale 0, ¿cuál es su valor de salida? Estamos con g. Esto es g. Si x vale 0, ¿cuál es su valor de salida? 5. 5. Si x vale menos 1, ¿cuál es su valor de salida? G de menos 1. 3. 3. G de 1. 3. G de, no sé, G de menos 0.5. 4. ¿Hay alguna x tal que g de x no esté en este dominio? ¿Habrá un punto de la gráfica cuyo valor quede fuera de este dominio? De la gráfica no. Pero la gráfica es g de x. O sea, la gráfica ya la tienen que asociar con g de x. O sea, el analizar yo la gráfica es estar analizando g de x. Todo el dominio de g de x son los reales. Y las imágenes de estos valores del dominio
te los está indicando la gráfica. Si alguno de estas imágenes no está en este conjunto, entonces ahí, si existe alguno, ahí es donde tenemos un problema y es el que hay que quitar. Entonces, pues a ver, díganme, ¿qué está pasando? En este caso, pues no hay ninguno de G que no pertenezca o que no entre en dominio F. A ver, todo G de X. Creo que ya lo entendí, ¿no? O sea, más bien se refiere a que lo que no entra es de -3 para menos infinito. Eso es lo que donde tenemos el problema, ¿no? ¿O estoy equivocado? No estoy equivocado, pero es lo mismo que estaba, bueno, es lo mismo que estaba diciendo Julio. Porque Julio dijo, no, ninguno de esos puntos de la gráfica, pero ninguno de esos puntos, o sea, cuando yo les hablo de los puntos de la gráfica, les estoy hablando de la X y de su imagen, de la G de X. Todas las imágenes de la G de X son los valores en el eje de las Y. O sea, es el rango. G de X estamos hablando del rango. Si el rango de G no coincide o es diferente al dominio de F, ahí va a haber un problema. Si el rango, a ver, lo vuelvo a decir, si el rango de G cae fuera del dominio de F, ahí hay un problema. Pero ¿cuál es el rango de G? ¿Cuál es el rango de G? ¿De 3 a infinito? Ah, perfecto. Muy bien. A ver, déjenme. Ya llega un momento en que mi máquina no quiere trabajar. Ok. Avanzado. Fórmula de acá. El rango es R. Si el rango de G no está contenido en el dominio de F, déjenme ver si veo ese símbolo. Ok, fórmula, acá está. Dominio de F, ¿verdad? Ya acá están los símbolos. ¿Dónde está? Cuando el rango de G no está contenido en el dominio de F, cuando yo digo contenido, quiere decir que todos sus elementos están dentro de este conjunto de números. Cuando esto no se cumple, ahí va a haber un problema. Pero el rango de G ya nos lo dijo su compañera. ¿Quién es el rango de G? De 3 a infinito. Muy bien. A ver, le voy a escribir hace rato. Rango de G. Rango de G es igual al corchete infinito. Aquí está. No. Ya me había asustado. Ya, insertar. Ok. En este ejercicio, el rango de G es correcto, lo que nos dijo su compañera, por la gráfica cae de 3 a infinito. ¿Este intervalo está dentro de este conjunto? Sí. Sí. Ah, bueno, cuando eso ocurre, entonces el dominio de la composición es todo el dominio de G. Si esto ocurre, el dominio de F compuesta con G es todo el dominio de G. Si esto no ocurre,
Imagínense que nos hubiera dado, no sé, como dijo su compañero, menos 2, infinito. Entonces, ese intervalo de menos 2 hasta donde se topa con los elementos de menos 5 tercios, esas X hay que quitarlas, porque ahí no se puede dar la composición. Pero aquí pues tuvimos suerte y nos ayudó el concepto de, o sea, ¿quién me ayuda a obtener las imágenes de G de X? La gráfica. Entonces, aquí, como R de G está contenido en el dominio de F, entonces la conclusión es que el dominio de F compuesta con G es el dominio de G. ¿Preguntas? Ya se trabó mi compu. ¿Preguntas? Entonces ahorita vamos a ver cómo lo expresamos el dominio. El dominio era así, ¿no? Así lo escribe: dominio F. Uy, aquí donde está la operación. Compuesta con G es igual al dominio de G. Ajá. Pero, ¿cuál es la condición que nos permite llegar a esa conclusión? Es esta de aquí. No me deja poner texto. Déjenme ponerlo acá. El dominio de F compuesta con G es igual al dominio de G. Y esto es porque el rango de G está contenido en el dominio de F. Sí. ¿Se podría encimar la gráfica de una función en la de la otra para confirmarlo? ¿Perdón? ¿Se pueden poner ahí las dos gráficas de las dos funciones para confirmar? Sí, déjame poner la otra gráfica. A ver, ¿dónde quedó el documento? Creo que está aquí atrás. Es la raíz, ¿no? ¿A eso te refieres? Y igual a... Yo nada más decía que si se puede poner la gráfica de la función encima de la otra gráfica y así ver pues si los rangos, si el rango coincide con el dominio. La gráfica en color verde es la F de X. No, pues no sé qué lo son. ¿No qué? No sé si me oigo bien porque mi computadora igual se traba, pero que igual no se cruzan las gráficas, entonces no nos serviría como para saber si se pueden combinar. Pues es que no es una combinación, es una composición. Y lo que está pasando, si ustedes analizan el concepto de la composición que estoy aquí marcando, significa que las imágenes de G, las imágenes son las que se van a evaluar en F. O sea, son como las Y's. ¿Quiénes se evalúan en F? Las Y's de, o sea, las salidas. Ya ven que tenemos las X, que son los valores de entrada, y los valores de salida son las imágenes o las Y's o G de X. Esos son los que se van a evaluar en F. Eso es lo que está diciendo esta regla. Entonces, estas alturas, esta que está aquí en color, déjenme ver si la puedo renombrar porque a lo mejor eso también puede causar confusión. Ok, a ver, déjenme ver.
Esta se llama en realidad G. Okay. Y esta, en realidad, la que es estaban al revés, es renombrar, es la F. No me dejó, le llama G. Bueno, las alturas, o sea, las imágenes son los valores en el eje de la X. Entonces, las alturas de los puntos de la gráfica, o sea, las Y de los puntos de la gráfica son las G de X. Y esas son las que se evalúan en esta función. Por eso es que las G de X tienen que estar en el dominio de esta función. Y el dominio de esta función es lo que ustedes habían dicho, es menos 5 tercios e infinito. Pero, ¿por qué se hace este análisis? Porque si, como les comentaba, si ustedes observan qué es la composición, es evaluar una función en otra función. Es evaluar las y de una función en otra. Entonces, por eso estamos analizando las alturas que se obtienen, o sea, que se observan por medio de la gráfica de la función. Profe, por ejemplo, si esa gráfica, la que es G, estuviera más baja, o sea, de que se intersequen, así de que se corten, los valores que están debajo de, o sea, que ya no entran en el dominio de la verde, F, son los que se quitarían, ¿no? Del dominio de F compuesta en G. Muy bien, es correcto. Si yo, por ejemplo, déjenme ver si esto se logra. Imaginemos que esta función no tiene más 5, sino que tiene menos 5. Creo que fue demasiado. Esta función ya tiene una altura, o sea, ya hay valores de X, por ejemplo, cuando X vale menos 1, cuando X vale menos 1, su Y ya vale menos 2. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, a este dominio de G le tienen que quitar menos 1, porque ya no está dentro del rango de menos 5 tercios. Y no solo le tendrían que quitar menos 1, sino también 1. Había dicho que menos 5 tercios es como 1.66. Es como esta altura. Es aproximadamente... Ay, no pinta. Aquí, uy. Sí, mi pulso está enfermo. Aquí. Eso es como... Todos estos puntitos de la G que tengan alturas por abajo de esta línea, habría que quitarlos a este dominio, para hablar del dominio de F compuesto con G. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, o sea, tendríamos que quitar este intervalo y este intervalo. O sea, pero quitarlo sobre X, que sería como de 0.5 a 1.1 y también aquí, como de menos 0.5 a menos 1.2. Pero pues ese no fue el caso. Lo que podemos hacer es analizar la otra composición. Este solamente fue el dominio de F compuesta con G, falta el G compuesta con F.
Ujú. Déjenme regresar a al caso original. Ujú. ¿Preguntas? Entonces ya al final, así ya definitivo, ¿cómo expresaríamos el dominio? ¿Así? O sea, el ¿Así, dominio así? de F compuesta con G es el dominio de G. Y la justificación es que todas las imágenes directas de G son mayores a 3, mayores o iguales a 3. Entonces no hay ningún valor que quitar del dominio de G. Ujú. Y esas no se escriben, ¿verdad? Las justificaciones. ¿Mande? Las justificaciones las escribimos. Pues sí, porque, o sea, el que uno le escriba significa que está entendiendo el ejercicio, ¿no? De todos modos, yo ahorita lo iba a escribir en el documento. Ah, Ujú. ok, vale, vale. Gracias. De nada. Entonces déjenme copiar esta imagen, copiar lo que hicimos y lo pego en el documento. A ver, un minuto. Entonces, ya que el dominio de G ya que el rango, lo correcto es el rango de la función g de x está contenido
dominio de F no existe ningún valor del dominio de G que deba quitarse. Sea necesario quitar. ¿Qué es lo que ya teníamos escrito hace unos instantes? Aquí. De todos modos, vamos a revisar un ejemplo donde sí le tengan que quitar un valor. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. ¿Sí están ahí? Sí, Hasta muchas luego. gracias, profesora. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego, profesora. profesora. Nos vemos. Hasta luego. ¿Sí sube el documento, ¿verdad, profa? Ahorita Va, lo voy a hacer. te cuida Gracias, mucho. profesora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. se cuida, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Estuvo Perry la clase.